Buenos días a todos, estamos en una nueva conversación y hoy estamos con Silvana Richardson, a quien le agradezco un montonazo que esté con nosotros. Silvana está viviendo en el Reino Unido ahora, así que si bien ella es argentina, nos está saludando desde allá. Buenos días, Silvana. Así es, para mí buenas tardes Buenas desde tardes. Cambridge, en el Reino Unido. Y te agradezco un montonazo, Mariano, que me hayas invitado a participar porque disfruto muchísimo de tu ciclo. Me parece que cada charla que tenés con cada colega realmente genera muchísimas oportunidades para pensar críticamente, pensamos a nosotros como profesionales, pensar la profesión, las disciplinas, etcétera. Así que muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. La primera pregunta que tengo para vos es la siguiente. ¿Qué entendemos por formación profesional continua y qué formatos diferentes en general se engloban bajo ese concepto? Y también qué debates existen en torno a la formación profesional continua. Bueno, una pregunta súper interesante y grande, así que la vamos a dividir como en Dale. las tres partes, si te parece. Entonces, primero, bueno, ¿qué es? Bueno, primero lo que yo diría, al empezar la definición, diría que es un proceso, ¿no? Para dar esta sensación de que no empieza el día que me recibí, sino que empieza el primer día que empecé la escuela, porque digamos, uno empieza a capacitarse como docente el primer día que entra a la escuela como alumno, es lo que Lorchi decía del aprendizaje de la observación, ¿no? Nuestra profesión es esa profesión donde tenemos miles de horas de observación cuando entramos al profesorado. O sea, que incluís en el término toda la biografía escolar, digamos. Toda la biografía escolar, sí, en servicio sí tiene que ver con, bueno, a partir de que uno se recibe y empieza a trabajar y a tener experiencia laboral. El tema es que nosotros en Latinoamérica a veces tenemos experiencia laboral antes de empezar la capacitación inicial o durante la capacitación inicial. Entonces como que los límites y los bordes se desdibujan un poco, ¿no? Y bueno, y es un proceso, digamos, de por vida en algún punto. Yo conozco colegas y amigos que se han jubilado y que siguen aprendiendo, no como profesionales, sino, no, digamos, cuando informalmente cuelgan la camiseta, siguen aprendiendo igual y se siguen considerando profesionales. Así que es un proceso, yo te diría que es un proceso de por vida de aprendizaje, ¿no? A Bien, cómo ser un mejor profesional cada vez mejor. bien. ¿Y qué formato suele tener, digamos? ¿Qué diferentes Eh, formatos se te ocurren? bueno, mira, cuando vos miras la literatura de la formación docente continua, etcétera, en servicio, te dicen que todos, te diría, que coinciden en que hay formatos, desde los más informales hasta los más formales. Y yo coincido con esa definición. Y para mí, si vos te pones a mirar cuando un docente está trabajando, ¿dónde aprende? O si te pones a preguntarle a los docentes, ¿dónde aprendes más? A veces es el water cooler moment, ¿viste? Es el cafecito que te tomás con el chocolate entre clase y clase y le preguntás a un compañero, che, ¿sabes que no tengo ninguna idea de cómo? Desde eso hasta mientras estás planificando y de golpe te cruzas con una actividad nueva que nunca habías hecho cuando googleas algo, eso también es capacitación, es aprendizaje de un docente. Leyendo un tweet, leyendo un blog post, leyendo un libro, viendo un video, escuchando un podcast, estás en el colectivo y te pones a pensar, bueno, a ver, ¿cómo me fue hoy en la clase? Y sí, voy a volver a hacer esta actividad o no, esta cosa no, esta evaluación más informal de los 5 minutos entre clase y clase. O, bueno, ya espacios más compartidos, más sociales y más como estructurados y planeados, como por ejemplo lo que se llama el ABC, el Academic Book Club, donde nos decimos, bueno, la semana que viene vamos a leer el capítulo o el artículo X del journal de tal cosa, charlémoslo. Y nos sentamos a charlarlo y bueno, y hablamos un poco de qué es y lo entendemos y después, bueno, qué implicancias tiene para mi trabajo en mi escuela, todo ese tipo de cosas. La famosa inset session, eh, eh, participar en iniciativas, por ejemplo, no sé, de las diferentes propuestas de las asociaciones de profesores, por ejemplo, hay unas muy interesantes acá en el Reino Unido, bueno, son asociaciones, por ejemplo, la Asociación Internacional que usa los tweet meets, no sé si en Argentina se conocen o hay similares, pero esto donde, viste, proponen un tema, tiran la pregunta y todo el mundo está tweeting las Tutea. respuestas. Ujú. Y después, bueno, está la cosa mucho más formal, ¿no? Los cursos tanto presenciales como online o blended, y después, bueno, las iniciativas de Teacher Research, que pueden ser también más informales desde una institución que dice, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer, qué sé yo, supported experiments, o vamos a hacer action research, o vamos a hacer exploratory action research, o vamos a hacer lesson study de diferentes tipos,
o más formalizados desde una institución más grande, como por ejemplo una asociación nacional que dice, bueno, vamos a hacer un scheme y vamos a premiar, nos vamos a elegir a docentes que quieran hacer investigación en la acción sobre esto y lo otro. Y bueno, y después de ahí viene, más allá, viene también los másters, los doctorados, las licenciaturas. En realidad vos vas en un continuo, diría, desde lo más informal a lo más formal, desde lo menos institucionalizado a lo más institucionalizado. Exacto, exacto. Y todo contribuye, ¿no? Todo ayuda. Después, bueno, después si queremos hablar también de lo que es la producción de contenidos, que para mí también, cuando un docente se pone a pensar en su actividad, se pone a producir algo, un artículo, escribir un libro, preparar una presentación para un webinar o para una conferencia. Ahora videos para las clases, con el tema videos de la para las clases, todo eso es capacitación docente. En la medida en que yo aprendo y me formo para ser un mejor profesor, es capacitación docente. Y después preguntabas de los debates, ¿no? Sí, me interesa saber si hay debates o tensiones que se generan en torno a esto. Sí, yo te diría, mira, estaba pensando un poquito el tema de qué se está hablando ahora, ¿no? Y cuáles son las cosas que la gente habla en capacitación docente continua. Y yo te diría, las dividiría como en 3 grandes temas, o en 3 grandes áreas. Y después entro en cada una. Entonces, primero hay debates acerca del contenido de los programas de capacitación docente. Mírame, perdón. ¿Qué enseñamos en los programas de capacitación docente? Después hay debates alrededor de la metodología. ¿Cómo se enseña la capacitación docente? ¿Qué ayuda? Y después hay un tercer grupo, si se quiere, que tiene que ver con el poder y la autonomía. ¿De quién es este programa? ¿Quién tiene que tomar las decisiones? Entonces te diría, desde el punto de vista del contenido, yo te diría que los debates, lo que me parece fascinante es que los debates en los últimos años y en este último tiempo tienen que ver con cuestiones éticas o morales en este momento. Entonces estamos viendo cosas como, por ejemplo, la necesidad o no, y to what extent, hasta qué punto. O sea, que es no solo el qué, sino el por qué. Digamos, también, ahí, sí. ¿no? ¿Hasta qué punto, tal cual, incluir contenidos acerca, por ejemplo, de justicia social? Dentro de esto tenemos el profesor nativo versus el profesor no nativo, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de racismo, parcialidad, inconsciente, el rol de las lenguas de nuestros alumnos, si son un déficit o son un beneficio, y bueno, estamos viendo cada vez más esta visión que son un beneficio, que no son un déficit. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa con la construcción de la identidad del alumno, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos formando un alumno que es un native speaker fracasado o estamos formando una identidad bilingüe, plurilingüe y proud? ¿Qué modelos de inglés tendríamos que estar enseñando? ¿Qué sería útil enseñar? Por ejemplo, en los últimos años, desde que se publicó el Companion Volume de la Common European Framework, bueno, hay un foco muy importante en aprender las mediación, ¿no? Las actividades de mediación, las estrategias de mediación, por ejemplo, ¿no? Las competencias plurilingües, entonces hay mucho foco en eso en este momento, ¿no? Todo el mundo está queriendo saber qué es la mediación, cómo enseñamos mediación. Si yo no aprendí mediación en el profesorado, por ejemplo, o no aprendí a dar instrucciones a un alumno que es A2 y no entiende la instrucción, pero no aprendí mediación interlingüística, a mí nadie me enseñó a interpretar, ¿cómo lo enseño? Por ejemplo. Y después cuestiones de inclusión y diversidad. Entonces tenés un foco, en los últimos 10 años te diría, bastante importante en las no sé cómo se dice en español, SEND, Special Educational Needs. Sí, de educación especial se dice. Educación especial, LGBT issues, si tenemos que incluir eso, educación para el desarrollo sustentable, hay muchas cosas around the global issues, ves cosas, por ejemplo, hay un grupo muy poderoso en este momento, ELT Footprint, de nuestra footprint como profesión, entonces eso tiene que formar parte de los programas de desarrollo docente. ¿Qué lugar tienen que ocupar? Eso te diría desde el punto de vista de contenido. Y por supuesto tecnología, ¿no? Tecnología a full. Y después debates acerca de la metodología, te diría lo que se está viendo, te diría en los últimos 5 años más o menos a esta parte, yo creo que una comprensión mucho más profunda de cómo aprenden los docentes y un pensamiento más profundo acerca de para qué aprenden los docentes en servicio, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje? ¿Es porque es placentero aprender o es porque quiero ser mejor profesor, así mis alumnos pueden aprender mejor? Entonces, ¿cuál es el objetivo, ¿no? del aprendizaje?
hay mucho foco puesto en cómo enseñamos para la transferibilidad, como para que lo que yo aprendo como docente lo pueda transferir a mi praxis pedagógica, ¿no es cierto? Y el tema del impacto, el impacto de mi aprendizaje, cómo lo que yo aprendo impacta en el aula y ayuda a mis alumnos a ser mejores alumnos y aprender mejor. ¿Qué dice la evidencia? Hay mucho foco en la evidencia, ¿no? ¿Qué dicen las investigaciones acerca de esto? Bueno, así que hay todo un desarrollo de todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, insights, esto de que el one-off session no ayuda mucho. Sí, te ayuda, pero hay que entender para qué. Me ayuda para, no sé, para concientizarme de algo. A veces puede ser un disparador, pero si después Exacto. no tiene una continuidad. Sí, Exacto, por eso exacto. quizás Entonces, bueno, este concepto eso. claro, si nosotros este concepto que teníamos por ahí hace unos cuantos años, cuando por ahí nosotros estábamos en el profesorado y íbamos a una charla, este concepto de la charla de 1 hora. A veces, ¿qué cambia con una charla de 1 hora? Vos ves una charla y cuánto podés, digo, desde el punto de vista de que da la charla, ¿cuánto podés transmitir en 1 hora o en 40 Exacto. minutos? Podés Claro, presentar hay un que entender, tema. o sea, Mm. Sí, pero me pregunto qué tiene, impacto tiene eso. puede tener un impacto en el sentido de cuestionarte algo, interrogar tu práctica, hacerte pensar. O sea, como vos decís, es un disparador y es un comienzo, pero no esperar, no esperar que eso sea el principio del final y un cambio de conducta en el docente, ¿no? Entonces, es entender mucho más lo que David Weston habla de la profundidad de impacto, ¿no? Y el viaje hacia el impacto. Entonces, ¿qué tipo de actividades, qué tipo de programas y qué tipo de intervenciones y de estrategias dentro de un programa de capacitación docente generan el impacto que quiero lograr? Mm. Así que bueno, los debates en Sí, cuanto a la y por ahí metodología. pensar que no se atomice eso, ¿no? Estoy pensando junto con vos que a veces, si no, si se atomizan las acciones de capacitación, no terminan teniendo mucho impacto porque están como disgregadas. Exacto. Como diría el filósofo Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Esto de que, claro, todo tiene que ver, tiene que tener que ver con todo, ¿no? Y la función del gestor de la persona que planea estratégicamente la capacitación tiene que ver con eso, ¿no? Con unir los eslabones y que todo tenga sentido y que todo tenga una coherencia y una consistencia de enfoque, básicamente, ¿no es cierto? Después, en cuanto te diría, a las cuestiones de poder y autonomía, hay muchísimo debate acerca de, bueno, a quién le pertenece la capacitación docente, ¿no? De quién genera la agenda de la capacitación. Eh, ¿Es del docente individual? ¿Es de la organización o las organizaciones para las cuales trabaja? ¿Es del Estado? Si trabaja para el Estado. ¿Quién tiene que planear? ¿Quién tiene que iniciar? ¿Quién tiene que diagnosticar? ¿Quién tiene que generar las oportunidades? ¿Quién elige los temas? ¿Quién tendría que elegirlos? ¿A quién es más o menos legítimo escuchar? Eh, ¿De quién es más o menos útil o práctico o importante o relevante aprender? ¿De quién y con quién? ¿Del docente practicante? ¿Del investigador académico? ¿Del docente investigador? ¿Del experto gurú? Así que bueno, hay mucho debate acerca de eso, y también es muy importante también reconocer que hay un movimiento, yo te diría desde el principio, por lo menos en Europa, desde el fin del siglo XX, principio del siglo XXI, pero que está ahora totalmente acá, viste, bien impuesto y fuerte, que es lo que se llama la educación basada en la evidencia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que la educación no esté basada en opiniones, que, digamos, que los enfoques que yo uso, que las estrategias que yo uso estén basadas en algo más robusto que mi opinión. Y bueno, está generando debates muy interesantes acerca también de la naturaleza de la evidencia, ¿no? Porque ahora se está buscando mucho lo que se llama la evidencia de impacto. Es decir, que una intervención, que una estrategia, que un enfoque realmente genere mejores logros de aprendizaje en el alumno.
El tema es cómo se mide eso, cómo se estudia eso. Y entonces, bueno, está la opinión bastante dividida en nuestra profesión, ¿no? Respecto, acá hay muchísima inversión, vamos a ver después del COVID si esto va a cambiar o no, ¿no? El tema de la inversión en educación, o dónde va a ir la inversión, pero hay mucha inversión en lo que se llaman What Works think tanks. Entonces hay fundaciones y hay organizaciones que invierten muchísimo dinero en evaluaciones de impacto. Entonces toman una estrategia, la estudian con la metodología del médico en el laboratorio, los que se llaman randomized control trials, ¿viste? Con el control, el experimento. Bueno, muchos consideran que este es el estándar de oro, y otros dicen, no me digas, fantástico en el laboratorio, pero con seres humanos, en clases. Entonces hay muchísimo debate acerca de, bueno, qué tan válida es la naturaleza de esa evidencia para informar mis enfoques. ¿Qué me tiene que decir a mí un randomized control trial acerca de mi aula, mis alumnos, mi contexto? Entonces Sí, hay todo un debate acerca de ahí eso. tenés el debate en investigación sobre, bueno, para ponerlo en términos de lo que está sucediendo ahora, una vacuna se investiga y quizás puede universalizarse, porque bueno, digamos, el ser humano, se testea en seres humanos y muy probablemente funcione o no funcione para la humanidad. Pero cuando hablamos de enseñanza, ahí tenés todo el tema de lo situado. Entonces ahí ya entramos Exacto, en otro debate, si yo tengo que tomar esas investigaciones y volver a reproducir la investigación en mi contexto local para ver si tiene el mismo exacto. impacto o no, ¿no? Es Igual todo lo complicado. que es, totalmente, igual todo lo que es randomized control trial son evaluaciones masivas, o sea, estamos hablando de miles de alumnos. Sí. O otra metodología, por ejemplo, es el meta-análisis, es tomar una cantidad de estudios hechos en diferentes partes del mundo, en diferentes sistemas educativos, en diferentes etapas de la educación, y pasa, viste, una evaluación bastante rigurosa acerca de qué se incluye, qué se excluye, etc. Y bueno, y se generan eh, resultados. El tema es esto, es no, para mí, ¿no? Y esta es mi opinión personal, no tomarlo como gospel, ¿viste? Que en algún punto vos puedas usarlo juiciosamente y decir, o sea, lo que no puedo decir es que no está basado en la práctica. Y esta es la diferencia y lo lindo, que si vos mirás la investigación, no sé, hace 30, 40 años, donde estaba el académico en su torre de cristal haciendo teorías. Sí, sí. Esto está basado, estas son intervenciones que fueron estudiadas en el aula, o sea que salen del aula. En ese sentido tienen una validez. El tema es lo que vos decís, el problema de la generalizabilidad. Bueno, ¿Qué sí, tan que igual es generalizables son? interesante, es un debate y es un debate Totalmente. interesante y creo que eh, también es piola escuchar qué se hace en otros lugares del mundo y ver si funciona o no puede funcionar para un contexto local. Eso me parece que no hay que cerrarse a ese debate o decir, ah, no, porque no Absolutamente. sale de acá. Lo que sí siempre digo es que, digamos, uno tiene que ver cuán válido es para el contexto donde uno está. Exactamente. Yo también Y es lo que pensaba, dice, sí, perdón, lo que dice Rob Coe, que dice, no se trata de qué dice la investigación tal o cual, es qué le dice a mi contexto, claro, cómo dialoga. y cómo aplico o no aplico, y si aplico, cómo aplico a mi aula, con mis alumnos en este momento, con estas características, en esta institución, en este contexto sociopolítico, económico, etcétera, ¿no? Es usarlo Absolutamente. con juicio, con Sí, juicio. y empezar a pensar la práctica en términos de qué sabemos en base a la investigación. Me parece esto que dijiste vos es muy importante. No es lo digo yo o me lo dijeron a mí un gurú o alguien que no tiene evidencia de ningún tipo, digamos. Hay un sustento. Por eso pensaba mientras vos hablabas, que vos lo planteabas desde el punto de vista del que se capacita, pero para el capacitador, que vos trabajás como capacitadora, también es importante pensar, y parafraseando la pregunta de Freire, de a favor de quién educo, bueno, a favor de quién capacito, o sea, a quién beneficio con la capacitación que doy, qué tipo de educación estoy proyectando, qué tipo de sociedad proyecto con mi capacitación. Exactamente. Y eso no sé, Exactamente. creo que lo tenemos que empezar a pensar, porque a veces está un poquito como, el campo de la capacitación está complicado, lo siento yo últimamente, por lo menos acá Muy. localmente. Sí, No, además hay toda una serie de variables que tienen que ver con presupuestos, tiempo, qué es viable, sí. cuántas horas trabaja un docente, a partir del COVID también, cuántas horas más está trabajando un docente, ¿no? Que hace que, Ahí bueno, yo, las ahí yo cosas. te quería preguntar con respecto a esto que estás diciendo último, ¿cuál es el rol del gestor en una institución o de la institución misma en términos de cómo promover la formación docente continua?
Y ahí yo te quería preguntar si vos crees que la formación profesional continua es una obligación, es un derecho, es ambas o no es ninguna. Qué pregunta interesante. Yo te diría primero en cuanto a lo que es el rol del gestor institucional, que es un rol fundamental. Hablando de meta-análisis, hay uno muy interesante de Robinson et al. Que dicen que de todas las dimensiones de liderazgo en educación, la más impactante, en el sentido que impacta en el aprendizaje del alumno, no solamente del profesor, sino del alumno y sus logros, es el líder que promueve activamente y participa activamente en la formación profesional continua. Es la más impactante de las dimensiones. Entonces, tiene mucho más que ver, esta dimensión tiene mucho más que ver con apoyar a los docentes, y decir, ah, qué bárbaro, o organizar o financiar. Tiene que ver con participar, ser uno más, participar o liderando, facilitando o siendo alumno, o todo eso. Pero básicamente estar presente, ser accesible y ser modelo de profesional que aprende. Que le da al otro confianza para acercarse y respetar tu opinión. Y entonces, cuando vos querés promover gestiones que tienen que ver con un desarrollo de determinados objetivos pedagógicos o de determinados aprendizajes para los docentes, te van a seguir y lo van a valorar lo que vos tenés para ofrecer. La institución, para mí, tiene la responsabilidad y el deber de priorizar la formación profesional continua, ¿no? Y yo te diría que no siempre es así. Y si vos pensás también, si ves todo lo que son la evidencia, te dice que la excelencia en la enseñanza es el factor que más impacta, que causa mayor efecto, después del alumno en sí mismo, en el aprendizaje del alumno. Entonces, si vos querés docentes excelentes, tenés que promover la capacitación. Y tenés que proponer una capacitación excelente, básicamente de alta calidad. Entonces, bueno, tiene que ver con diseñar modelos y formatos y enfoques y programas que generan una educación de calidad, ¿no? Y generar tiempo, generar espacio, invertir, y también motivar, ¿no? Esto de que los docentes no solamente aprendan a lo largo de su carrera, sino que quieran, que sea contagioso, que sea inspirador querer aprender, ¿no? Y que esto también tiene que ver con la cultura que genera y que emana una organización, una cultura de aprendizaje, de puertas abiertas. Para mí, yo siempre digo que el test ácido de la cultura de una organización educativa es cuando te metes en la staff room, en la sala de profesores, y escuchás de qué están hablando los docentes. O sea, está bien que hablen de lo que comí anoche, de si, qué sé yo, qué serie de Netflix estoy viendo, pero si de lo único que hablan todo el tiempo es de eso, entonces tenemos un problemita con la cultura de esa organización. Cuando vos entras a una sala de profesores y hay conversaciones de Netflix, del tejido, lo que sea, pero además, muchas veces hay conversaciones acerca de, no sabés lo que me pasó en esta clase. Ah, mira, usé esta cosa, esta nueva app, fantástica. Ahí hay una cultura de aprendizaje. Y la institución y el gestor, digamos, el personal de gestión tiene, por lo menos yo te diría, que tiene la posibilidad y el poder de influenciar eso, ese clima, esa cultura. Sí, ahí vos mencionaste, pero también no dejemos de mencionar la importancia de la financiación de todo eso, ¿no? Porque, digamos, muchas veces se espera de los docentes demasiadas cosas, porque lo que me estás nombrando yo comparto todo, pero creo que como es profesional, no es vocacional, digamos, debería eso estar solventado económicamente, es decir, si el docente Totalmente. lo voy a pagar, lo voy a acompañar con dinero. Totalmente, sí, y yo tengo la fortuna de que vivo hace 20 años en un país donde es parte del contrato, o sea, es parte de lo que se paga la capacitación docente. Claro. Pero también yo siempre digo, yo he sido directora de capacitación docente y mi budget, mi presupuesto era cero. Y yo siempre digo, tiene mucho más que ver con la creatividad y la claridad de dirección y la comprensión profunda de qué realmente necesita mi organización, mis docentes, mis alumnos,
y la comprensión también de cuál es el enfoque, cuáles son los enfoques. Es mucho más importante que el presupuesto. Sí, presupuesto para que los docentes puedan participar, y no tengo que hacerlo, digamos, por encima de las 40 y pico de horas que trabajan, ¿no? Eso absolutamente. Pero a veces hay organizaciones, te lo digo de primer mundo, hay organizaciones con mucho presupuesto que la capacitación es mediocre. Y organizaciones con muy poco presupuesto donde la capacitación es excelente. Entonces sí, es importante, pero no es lo único. Después para terminar de conectar... Creo igual, Silvana, que lo de primer mundo y tercer mundo se borró un poco con el COVID, ¿no? Porque Sí, sí, parece sí. que No, sí, obvio. No, me refiero demostraron los países, algunos países demostraron que no hay, me absolutamente. parece que no hay un primero y tercero. No, absolutamente. Sí, Me refiero al tema de presupuesto. sí, Y sí. a Sí. que, Yo ahí digamos, no tenés que pensaba, negociar que te paguen, ¿sí? pero La vos ahí capacitación. hiciste un punto importante, que me parece que es a donde yo apuntaba, que quizás vos estás diciendo, por ahí tenés cero presupuesto para, por ejemplo, contratar a alguien de afuera, vamos a suponer, a vender Exacto. una charla. Pero vos estás hablando de que al docente no se le exige por encima de su contrato. Entonces el docente vos lo liberás de una hora de clase para que pueda tener su espacio de capacitación. Entonces quizás a eso me refiero. Vos le estás respetando el derecho al trabajador ahí, Exactamente. y por ahí, con el mismo equipo que tenés, generás algo de capacitación, por ejemplo, de pares. Absolutamente. Me Y parece podés ser que, muy creativo. Si vos claro, controlás, por ejemplo, la... Porque yo te digo, en serio, para mí, yo creo que también yo pude funcionar como directora de capacitación con cero presupuesto porque soy latinoamericana. claro, claro. Tenías Eh, creatividad, y mucha tengo creatividad. estrategias, la famosa la viveza criolla, de decir, a ver, si tengo acá una directora de estudios que está sentada en el escritorio haciendo administración y quiero que este docente vaya y observe a otro docente, le voy a pedir a esa directora que se salga de ese escritorio y que vaya a reemplazar a ese profesor para que pueda ir a observar, por ejemplo. Entonces hay cosas que vos podés hacer y generar cultura al mismo tiempo. Es decir, esto es importante, esto es prioritario, por lo tanto, que vos termines el timetable ahora, dentro de 20 minutos, es menos importante que ese docente aprenda y se motive. Bien. Y es eso, ¿no? A ver, me quedó claro ya, por todo lo que contaste, que es un derecho y que hay que ¿Sí? respetar el derecho laboral dentro de este derecho de capacitarse. Ahora te pregunto, ¿es una obligación también? Porque viste que hay gente que por ahí no quiere, se resiste a la capacitación profesional Mm. continua. ¿Vos cómo lo ves eso? Mira, Honestamente. yo lo veo como una obligación de las organizaciones de proveerlo, y Ujú. como yo te diría, como una obligación moral. A mí yo preferiría que, más que decir es una obligación, preferiría que el docente sienta que quiere y necesita Claro. capacitarse. Y en eso viene la visión que trae la organización, la motivación a seguir aprendiendo. Perfecto. Yo prefiero eso, yo prefiero ese lugar, ¿no? Viste, bajar la letra de la ley y No, sí, decir, es tu obligación, ¿no? estamos de acuerdo. Pero sí, también tiene que ver, me parece, con la formación docente inicial y enseñar esta cultura de que la capacitación no se termina cuando me recibo, que Ah, empieza cuando me recibo. justo ahí me sacás un tema que me interesa muchísimo, porque yo estoy más que nada en formación docente inicial, y mi pregunta es si se puede quizás hacer una transición un poco más placentera, más fluida. ¿Vos creés entre la formación docente inicial y la formación profesional continua? Y si notás diferencias entre cómo es la formación profesional continua de un docente novel y de un docente experimentado. Sí, yo te diría, mira, es posible. Lo que sí me parece, primero, hacer un mini diagnóstico de la situación. Y para mí el problema es que en muchos sistemas educativos hay una falta de articulación y una falta de coherencia entre la capacitación inicial y la capacitación docente continua. Entonces no hay como una clara mirada general, ¿no? Abarcativa, de decir, bueno, ¿qué pasó en la educación inicial y cómo construyo lo que tendría que seguir a la educación inicial? Hay como una desconexión, me parece, ¿no? Entonces, el puente es una mirada global y es abarcativa. Es, bueno, ¿cuál es el gol? ¿Cómo se llega? ¿Cuáles son las expectativas reales también? Me parece a veces que la educación inicial a veces se comporta como si enseñémosle todo ahora, porque después, No va a viste, aprender no van a nada aprender, más. no van a volver nunca más. Y bueno, y no es así, ¿no? Digamos, no se puede aprender todo en la capacitación inicial.
La expectativa tendría que ser un poco más, bueno, ¿qué tiene que aprender un docente al inicio de su carrera, ¿no? Y esto de saber que la experticia se desarrolla con la práctica, con las horas de aula, virtual o física. Y si desarrollás un espíritu de investigación, entonces después no Exacto. importa si no aprendiste todo porque desarrollaste el espíritu de investigación. Exacto, el espíritu y la identidad, que parte de mi identidad, y esto es importante en la educación inicial, la construcción de una identidad profesional, y dentro de esa identidad profesional soy un ser que se desarrolla constantemente, y que estoy constantemente en proceso de aprendizaje, que no completé mi educación cuando salí del profesorado. Te cuento por ahí una experiencia que está pasando ahora. Se va a implementar un plan nuevo acá en Inglaterra. Se generaron dos documentos muy importantes. Uno que se llama Initial Teacher Education Core Content Framework y uno que se llama Early Career Framework. Y son dos documentos. Uno que informa la capacitación, es como la base, no es el programa, pero estos son los contenidos mínimos que la educación inicial tiene que tratar. Y después construyeron el Early Career Framework, que abarca los 2 años después de que el docente se recibió y que está empezando su experiencia pedagógica en servicio. Entonces se construyó un programa de mentorazgo de 2 años, donde al docente, digamos, recibido, pero nuevito, se lo acompaña, se le asigna un mentor en su institución, el cual también es capacitado. El primer año se le quita el 10%, hablando de condiciones y términos, se le quita el 10% de la carga horaria para que se pueda dedicar a su capacitación docente, y en el segundo año se le quita el 5% de la carga horaria para que se pueda dedicar a su capacitación docente, generando también la cultura. Lo interesante para mí es esto, lo que vos me preguntabas acerca del puente y la coherencia y la consistencia, es que los standards en el Early Career Framework y en el Core Content Framework son los mismos. Claro. O sea, lo que tienen que saber el docente es lo mismo. Lo que se diferencia es en qué profundidad y cómo se desarrollan en capacitación docente inicial y en capacitación docente continua. Claro, y hay una coherencia. Es que vos estás contando, no solo que hay coherencia, sino que hay mucha presencia del Estado ahí en lo que vos estás contando. O sea, sin eso es muy difícil, porque no puede ser una cuestión de una institución, tiene que ser una política de Estado. Lo que vos me estás contando es una política de Estado. Es nacional, es nacional. Claro. Lo que sí, igual, o sea, si cuando vos lees la documentación te dicen que es lo suficientemente, o sea, por eso es core, es lo mínimo. Sí, no te está diciendo que es absoluto. Después vos le pones lo que le agregás, lo que quieras, lo justamente, no impone nada, es algo muy global, pero es una política de Estado. A mí lo que me interesa en lo que vos estás contando me parece muy, muy, muy interesante, por eso después vamos a compartir, si se puede, toda esta documentación o referencias que vos puedas brindar, porque hay una clara decisión política, y a mí me parece que a nosotros nos está faltando acá más presencia del Estado en ese sentido, porque, digamos, cuando el Estado interviene, por ahí quiere intervenir sobre cultura institucional, sobre programas, quiere hacer intervenciones mucho más específicas. Vos estás hablando de una intervención más global, que permite esta transición entre la formación docente inicial y el inicio de la carrera, que a veces eso que vos contás se da informalmente, pero justamente no es una política eso, o sea, no se puede dejar librado al azar. Claro, y además la otra cosa para decir también es que los estándares están basados en la evidencia. Está todo con el Education Endowment Foundation, que es el think tank de What Works in Education, o sea, están todos, ahí hay un grupo de evidencia que te da como una sensación de, bueno, de solidez, que vos podés decir, sí, este estudio sí, este no, a este le agrego, a este le falta, pero hay una base que vos decís, bueno, yo confío en esto, básicamente. Claro, es sólido, está basado en investigación, claro. Exacto, exacto. Después la pregunta que vos me decías acerca de las diferencias, si se quiere, en mi experiencia yo diría, también la literatura dice esto, ¿no? Que los docentes recién, digamos, que salen del profesorado, que dan sus primeros pasos en capacitación, necesitan cosas más concretas, necesitan ejemplos claros, modelos, más andamiajes, ejemplos, como dicen acá, worked examples, ejemplos trabajados, la posibilidad de observar mucho y evaluar mucho, mentorazgo, oportunidades para practicar, oportunidades para desarrollar lo que se llama la experticia deliberativa, ¿no? El sentarme a planear por horas
hasta que me salga, ¿no? Y practicar por horas, hasta que... Y esto de comprender que una habilidad o una estrategia toma horas y horas y horas de práctica Sí, desarrollar bien. me gusta mucho lo que dice Tessa Woodward, que habla de cómo al principio un docente planifica muy minuciosamente y que después uno va Exacto. armando en su cabeza patrones de planificación. Exacto. Y después no Pero para poder necesitas, llegar ahí, claro, necesitas necesitas lo primero. horas. Sí, claro, Exacto. claro, claro. Las horas de vuelo, digamos, ¿no? Y Sí, de pensar, de liberar. Yo me acuerdo cuando escribía planes en el profesorado, en el Joaquín González, me acuerdo que teníamos que escribir, que era, o sea, yo ahora lo pienso, en ese momento lo odiaba las horas que tenía que pasar planificando, pero ahora pienso, qué fuerte base me dieron, porque teníamos que analizar, me acuerdo el dialoguito, mirá qué antigüedad, de Streamline, teníamos que hacer mis prácticas, y tenías que analizar el discurso línea por línea, y entender las funciones y todo eso, pero eso me dio una comprensión de las funciones, de qué enseñar, cómo enseñar, que yo estoy, pero agradecida por toda esa de liberación, ¿no? De pensamiento. Silvana, ahora se Y me bueno, ocurre preguntarte lo siguiente. Es personal la pregunta, por eso, digamos, no por ahí, pero para ejemplificar lo que estás diciendo, ¿vos considerás que en la formación inicial, si bien no se hablaba tanto de esto, quizás nos prepararon más como inconscientemente sobre cuestiones de formación profesional continua, como que nos plantaron un espíritu de formación profesional continua, o vos crees que en realidad eso lo fuimos descubriendo nosotros a medida que avanzamos en la carrera? Es bien personal, ¿a vos qué te pasó con eso? yo creo que lo mamé más de ver a mis docentes Mm. capacitarse ellos y Ah, seguir mirá, estudiando. mirá. Del ejemplo de lo estudiosos que eran. Ah, Yo sabía, por ejemplo, que se juntaban a estudiar. Eh, o las profesoras de método que se juntaban todas las semanas después de la clase a pensar y a elaborar. Esa cultura yo creo que mamé, más que el entender qué posibilidades tenía cuando me recibía, qué quizás podía no tanto hacer. teorizarlo, pero lo viste en acción, digamos. Sí, exactamente. Qué interesante. Exactamente. Yo no, la verdad no empecé a pensar más la capacitación y de qué se trataba y qué posibilidades tenía hasta que hice mi primer curso acá en Inglaterra y tuve la bendición bueno, de caer en el lugar donde estaba Adrian Underhill, que fue el fundador de Teacher Development Special Interest Group y que pensaba ya Teacher Development en el año 80 y pico, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, fui muy afortunada, te diría. Ahí lo empezaste como a Eh, sistematizar en términos más teóricos. exacto, Claro. exacto, a teorizar, claro, Qué claro. bueno, qué bueno. ¿Alguna otra diferencia que quieras mencionar antes de pasar a lo siguiente? Sí, ¿O entre los yo te diría nodos? que los más experimentados por ahí pasar, te diría que son más rápidos en rechazar lo Mm, que no se ajusta a sus principios, que ya están ahí, ¿no? Ya está, es un profesional más maduro, es un profesional está que tiene plantado, está más plantado. plantado, exacto. Entonces, bueno, y me acuerdo de la frase que me encanta de Lubelska, que dice que la formación docente o profesional continua es el proceso de desestabilización consciente de los individuos. Oh, qué bueno. Y eso es lo que tenés que hacer, tenés que desestabilizar, porque el profesor experimentado a veces tiene que desaprender y reaprender. El tema es que esto genera temor y que el temor abre la puerta a la resistencia. Entonces, es muy importante para mí que un capacitador tenga una comprensión profundísima de esa línea muy finita entre desestabilizar, pero apoyando, como te diré contradictorio, ¿no? Desestabilizar apoyando y no desestabilizar y generar resistencia al aprendizaje. Yo te diría que un capacitador docente de un profesor experimentado tiene que desafiar perspectivas, tiene que promover cambios, pero sin generar resistencia. Mm. Y para mí, yo te diría, cuando me preguntabas esto, ¿no? De los docentes más experimentados, y por ahí estos que por ahí se resisten más a ¿Y aprender, se ¿no? pierden de algo? ¿Y qué Porque se pierde? Bueno, para eso es una pregunta fascinante, porque mi respuesta personal a esto es que si te capacitas, ganas y perdés. Y si no te capacitas, ganas y perdés. ¿Por qué? Y te cuento algo que a mí me cambió mucho la visión, que es el trabajo de James Atherton, que estudió la resistance to learning de los profesionales. Y él dice que en todo aprendizaje hay pérdida.
Mm. ¿Pérdida de qué? Pérdida de la confianza que tenés en lo que sabés, pérdida de la certeza que te da lo que sabés. Entonces, a mí me parece que a veces los educadores tenemos una perspectiva muy romántica del aprendizaje, que el aprendizaje siempre es ganancia y que el cambio siempre es maravilloso. No, un momentito, cualquiera que estudió psicología 0.1 sabe que la resistencia está cuando uno tiene miedo. Y todo docente experimentado, cuando vos le querés mover las estructuras y le decís, flaco, mira, tenés que cambiar la manera porque esto no va más, bueno, le abriste la puerta así de grande a la resistencia. Y entonces ahí no va a aprender. Entonces es esto de entender que el que se resiste a aprender, por algo lo hace. Tiene razones y yo se las tengo que respetar. Porque si se siente desafiado, si se siente que va a perder algo y yo no soy capaz de agarrarlo y sostenerlo y que caminemos juntos en esta resistencia porque vale la pena, entonces me vale no tocarlo. Claro. Ese es el tema, ¿no? Que muchas veces si vos terminás como docente implementando lo que sea, una metodología, un material, lo que sea que implementes, con el cual vos no estás del todo convencido, eso se deja ver en el aula. Y entonces me pregunto si va a ser efectivo, por más de que la metodología en sí misma por ahí eh, Exacto. haya evidencia de que es efectiva. Pero un docente que no está convencido, Absolutamente. Y bueno, eso requiere un trabajo mucho más profundo y minucioso, porque tenés que empezar, es un chip, chip, artesanal. chip, chip, ¿viste? A cambiar la percepción, a hacerle, pero siempre desde un lugar de, estás a salvo, no te va a pasar nada. Cuando vos puedas o quieras, ahí hacemos el cambio. ¿Estás listo? Esto, ¿no? Y también esto de entender que la resistencia viene de un lugar importante, que tiene que ver con el no sentirse o el no querer ser amenazado. Entonces, bueno, viste, si vos avanzás ahí contra la resistencia, lo estás amenazando, Sí, a un nivel inconsciente. yo ahí, Silvana, pienso la palabra resistencia con digamos, con dos significados distintos, ¿no? Porque coincido absolutamente con todo lo que dijiste, pero también pienso que a veces la resistencia es buena, porque pienso la palabra resistencia como no dejarse tampoco imponer ciertas cosas con las que uno no Exacto. está ideológicamente de acuerdo. Entonces, también ese otro significado de resistencia me parece interesante, y el docente plantado o el docente que por ahí tiene claras ciertas cuestiones sobre cómo piensa la educación también se puede resistir un cambio, ¿no? Yo soy Absolutamente, bastante absolutamente. resistente a algunas cuestiones de la tecnología, por ejemplo. Bueno, Exacto. Y porque además tengo una visión, sí. tenés una visión, tenés principios, tenés creencias, tenés horas de vuelo. Claro. ¿Viste pasar cuántas iniciativas en tu carrera? O sea, ya también el docente más experimentado con muchos años vio tantas iniciativas pasar, tantos giros en un, que vos decís, bueno, otro más, ¿viste? Entonces también hay que entender y ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y respetar desde dónde está respondiendo, me Quizás parece. cuando yo te preguntaba qué se pierde también, yo a veces pienso que no está bueno, digamos, no abrirse a la formación profesional continua, porque todos siempre tenemos algo que aprender. O sea, el Seguro. que se cierra del todo, la verdad es que para mí No, algo le pasa. se pierde más de lo que gana, sí, se pierde Exacto. más de lo que Sí, gana. no, y aparte, como vos decís, se puede aprender de todo, y se puede aprender, el tema es también entender qué valora ese, porque no es que no es que no aprende nada, aprende de otras maneras, Sí. aprende con la conversación con el colega, aprende Ujú. mientras está preparando una, o sea, aprende de otras maneras, no aprende de la manera que a mí me parece que tiene que aprender Claro, a veces. claro. Ese es el tema, ¿no? Y también otra cosa te diría que, para cerrar este tema, es lo que para mí es un poco contra transferencia, y que el capacitador docente tiene que tener muy presente, porque viste que los capacitadores docentes somos muy interesados en lo que hacemos, muy curiosos, apasionados, nos interesa, amamos lo que hacemos, y entonces cuando alguien no tiene el mismo el mismo afecto, la misma pasión, el mismo interés que tengo yo, muchas veces nos lo tomamos como algo personal. Claro. Y ahí es cuando se vuelve todo muy peligroso y confuso en algún punto, Sí. ¿no? Porque el otro no valora lo que yo hago, entonces no me valora a mí, entonces yo no lo valoro a él, y empieza así como una cosa, una escalación. Es que vos hablaste de contratransferencia, que es, digamos, una metáfora de la psicología, de la relación Exacto. paciente-psicólogo, y Ujú. claro, básicamente primero hay que construir un vínculo, y un vínculo de Exacto. respeto, de que el otro se sienta que es respetado y que uno también se siente respetado por el otro. O sea, toda esta cuestión
es básica y sucede antes de poder empezar a plantear lo que vos estás diciendo. Sí, Y además esto de decir, si rechaza lo que yo le enseño, no me está rechazando a mí, claro. ni lo que yo Ahí no tengo está para de ofrecer. acuerdo con... Yo pongo opciones arriba de la mesa, tomalas o dejalas. Mientras lo hagas de una manera crítica y puedas fundamentar el por qué lo rechazás, yo te aplaudo. Pero Ahí está todo este debate. Me parece interesantísimo lo que estás planteando y me hace pensar en un artículo muy, muy piola de Pennycook que cuestiona el tema del desarrollo, ¿no? Del concepto de desarrollo. Y entonces van mostrando diferentes modelos de desarrollo. Originalmente esta cosa más que se hacía en la religión, de ir y llevar comida a un lugar, ¿no? Una cuestión más como de misión o de caridad, en donde uno da, ¿no? Bueno, ese es un modelo muy antiguo de desarrollo. Luego se superó con lo que se llama el desarrollo sustentable. Esta cosa de no te doy el pescado, te enseño a pescar. Pero ahí Pennycook tiene todo un debate interesante que dice, ¿quién te dijo que yo quería pescar? ¿No? O tal sea, ¿por qué cual, vos asumís que me vas a enseñar a pescar y que yo no sé si quiero pescar? Entonces él tal plantea cual. como un tercer espacio, que es lo que vos estás planteando, en donde, bueno, a ver, le mostremos al otro muchas posibilidades y que el otro pueda elegir, primero si quiere, y segundo, qué opción elige para determinada situación. Me Exacto. parece muy, muy interesante lo que planteas. Silvana, te pregunto, ¿qué es el mentorazgo? Porque vos nombraste, en la anterior pregunta nombraste el mentorazgo, y qué rol puede cumplir en la formación profesional, y si por ahí podés brindar algún ejemplo concreto si alguna vez participaste de la actividad de mentorazgo. Sí, mira, yo te cuento, bueno, el mentorazgo acá se concibe y cuando miran la teoría y la literatura, etcétera, como, bueno, la figura de mentor en la mitología griega, ¿no? Ujú. Eh, el pedagogo de Telémaco. Entonces, es esta persona que le enseña al otro, que es menor o más chiquito o más inexperto. Entonces, bueno, por lo general el mentor aparece en la educación inicial. Eh, yo, para ser honesta, María, estoy un poquito aburrida de hablar de mentorazgo y es una palabra que en este momento se está usando mucho, el mentorazgo, el Me coaching, gusta esta y toda, versión hipercrítica de Silvana. no, estoy un poquito aburrida. ¿Por qué digo que estoy un poquito aburrida? Porque además, primero, hay mucha confusión entre lo que es mentorazgo, coaching y eso. Pero además a mí me parece que a veces uno se pone como evangélico, ¿no? Yo soy los instrumentos del mentorazgo, los instrumentos del coaching. No, un momentito. Si yo soy un capacitador docente, a mí me parece que es importante tener una serie de herramientas y de tomar decisiones frente a la persona que tengo delante. Por ejemplo, mi experiencia, vamos a preguntar mi experiencia a mí me dice que yo he tenido alumnos de profesorado o alumnos novatos que son sumamente críticos y que desarrollan experticia con absoluta autonomía, autodirección y conocimiento, pero una velocidad impresionante. Yo no tengo, o sea, si yo me pongo a mentorear ahí, lo estoy obstruyendo. Claro. Por otro lado, o sea, la sabiduría popular te dice que el mentorazgo es el enfoque para el docente novato y que el coaching es el approach para el docente más experimentado. ¿No? Por otro lado, yo conozco docentes con 20, 25, 30 años de experiencia que no le pidas que cabecee. O sea, que no le interesa entrar en una conversación de ningún tipo o factor y que te dice, decime vos, ¿no? Entonces, se trata de entender a quién tengo delante, más allá de si tiene 1 año, 5 años, 30 años de experiencia. Y se trata de tener una serie de herramientas con las cuales yo puedo, alternativas, opciones, que me dan a mí la posibilidad de usar una herramienta o una aproximación que me parece adecuada para esa persona en ese momento de su desarrollo. Entonces, por ejemplo, no sé, había un modelo que me interesaba muchísimo hace muchos años que leí, de Gebhardt, que habla de modelos de supervisión en esa época, ¿no? Pero habla de choices, ¿no? Y es esta idea, que a veces hay gente que necesita dirección. Ujú. Suena horrible, pero hay gente que no sabe ni qué hacer mañana. Y vos decirle, and what do you think? And how do you feel? No le va a ayudar de nada, porque no tiene nada para decir, está perdido. Entonces necesita que vos le des un poquito de información. Y ahí sí puedes empezar con las opciones. Después le puedes decir, mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. ¿Qué te parece? ¿Cuál te atrae más? ¿Cuál te parece que puede funcionar un poquito mejor? Entonces una cosa más guiada. Pensar que la Después, intervención tiene niveles,
que no es sí Exacto, o no, no exacto. son Podés grises. dirigir, podés prescribir, podés darle opciones al otro, podés hacer preguntas, podés callarte la boca y dejar que el otro hable. Claro. Podés darle voz una serie de acciones para, como posibilidades o como un plan de acción. O podés, yo tengo colegas con las cuales a veces hacemos observaciones de developmental, ¿no? Y entonces yo me siento y le digo, bueno, contame. ¿Viste? Y yo nada, y dejo que me hablen. Y básicamente todo lo que Sabés que el necesitan es otro lo un puede hacer. proceso. Claro. Exacto, todo lo que necesitan es esto, y que de vez en cuando le haga alguna pregunta o le reflect back, que le repita lo que me dijeron y le summarize. Es todo lo que necesitan. Yo después le digo, bueno, ok, ¿cuál es el plan? ¿Qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Punto. No necesitan nada más. Pero eso depende, para mí, depende de la persona. Y cada persona es única. No sé Ujú. si contesta tu Sí, pregunta. sí. Es mi Sí, me enfoque. parece genial. Creo que hay una constante en todo lo que vos estás diciendo desde el principio, que es todo el tiempo estar prestando atención al otro, a lo que el otro necesita, Exacto. que no se puede generalizar y que no podemos hablar de, bueno, esto sirve para todo el mundo, sino que hay que estar mirando a cada individuo en particular. ¿Qué rol juega la actividad académica en esto? Por ejemplo, publicaciones, concurrencia a congresos, participación en redes profesionales, digamos, eso también aporta eh, a la capacitación, aporta al desarrollo profesional. Absolutamente. Yo soy, para mí tiene varias funciones la actividad, como vos llamas, académica. Primero me parece que nos ayuda a aprender más y mejor, porque nos pone en una dimensión mayor que yo mismo y que mi institución. Me pone en un lugar mayor de socialización y me ubica en la profesión a un nivel más global. Entonces, eso es muy importante, porque te abre los ojos, ¿no? A veces uno tiene como institucionalización, ¿no? Uno solamente ve las cosas de la institución. Entonces, el abrir esas puertas a una sociedad mayor de profesionales, a una comunidad más grande, para mí es una oportunidad maravillosa de aprender. Además, toda la creatividad que trae, la excitación de los networks, de conocer a gente, colegas que están haciendo otras cosas que vos no sabías que existían, o que sabías, pero que las están haciendo cuando vos recién estás leyendo acerca del tema, de la cual puedes aprender tanto. Entonces, primero la dimensión de qué me aporta a mí Perdón, el abrir ese... inclusive cuando vos vayas a compartir algo que tu institución hace muy bien, el tener que sistematizar eso Bueno, y ese es ponerlo en el segundo punto. palabras, Exacto. Y ese para mí es el segundo punto, que tiene que ver con cómo el asistir a una conferencia, el tener que preparar una ponencia, el escribir un artículo, facilita la producción, la socialización de mis propios conocimientos y la diseminación de esos nuevos contenidos, generado por los docentes mismos, que son realmente auténticos, porque están generados en el aula, y tienen, bueno, esa validez para mí me parece, ¿no? Y como vos decís, cuando yo pienso en mi práctica, pero con el objeto de enseñársela a otros o de compartirlas con otros, me ayuda a pensarla de una manera más profunda, más sistemática. La tengo que explicar, entonces la tengo que articular. la tengo que defender quizás. Y esto es como avanza la Exacto. ciencia, como avanza la academia, digamos. Yo te presento mi postura, mi idea, y por ahí tengo que argumentar y contraargumentar. Absolutamente. Y voy a ser atacado, y voy a ser Claro, criticado, y claro, la van a, ¿viste? La van a mirar con lupa, y bueno, y tengo que correr ese riesgo también, ¿no? claro. Así que bueno, me parece que es una posibilidad grandísima de aprendizaje. Bien. Silvana, la última pregunta que tengo, porque fuiste muy Uh -huh. generosa con todo lo que nos has contado. ¿Consideras que las nuevas tecnologías en general y las redes sociales en particular han democratizado el tema de la formación profesional continua? Y si es así, ¿por qué y cómo, digamos, se llevó a cabo esto? Yo te diría sí y no. Ah, eh, vas por los grises, sí, vos, siempre. sí, a mí me gusta. Esta es la constante. Sí y no, ¿por qué? Sí en cuanto a la cantidad de contenidos que de golpe se hicieron disponibles, gratis o baratos, sí en cuanto a la facilidad de acceso y de participación, sí en cuanto a que ahora, en vez de esperar el libro que escribió el gurú y fue publicado por la Publishing House nada más, y que tomó mucho tiempo, hay como mucha más producción del docente, viste, en el momento, y leído por otros y escuchado por otros, absolutamente. No porque todavía los peer reviews
contenidos y los editados robustamente están detrás de un paywall. Claro. Si vos querés un artículo de un journal profesional que fue peer edited y pasado por todos los procesos rigurosos, un artículo te sale 35 libras. O sea, entonces, bueno, sí y no. Todavía hay una división ahí entre los haves y los have-nots, me O sea, que parece. todavía falta liberar cierto contenido o luchar porque Exacto. ese contenido sea de mayor acceso público. Exacto, exacto. Sí hay muchísimos más white papers publicados, que es maravilloso porque son gratis, los podés bajar y todo ese tipo de cosas. Lo bueno es que ha generado cosas como, por ejemplo, este espacio donde podemos charlar de la profesión. Yo estoy acá sentada en mi casa en Cambridge, vos estás en Buenos Aires, lo puede ver gente en cualquier parte de Latinoamérica o de hispanoparlante. Es maravilloso, o sea, el acceso, la variedad, el contacto con profesionales de todo el mundo, eso ha sido maravilloso realmente, Sí, el sí que contacto. estás ahí con respecto a esto que estás diciendo. Pasa lo mismo que con Internet, ¿no? Cuando hay un gran caudal también hay que aprender, yo por lo menos soy muy riguroso en eso, aprender a seleccionar, porque tenés Exacto. todo tipo de contenido, tenés contenido bueno, Y tenés es, contenido... exacto. Y ahí va mi próximo comentario. El otro problema es la calidad mezclada. Que hay muchísimo y hay tanto que alguno es muy bueno, otro es muy malo y un montón ahí. Entonces, el criterio crítico es fundamental. Otra cosa que yo veo también es lo que yo llamaría la tiktokización del desarrollo docente continuo, ¿no? Que está viendo por estas cosas del YouTube y del Instagram y del qué sé yo, de todas estas cosas, TikTok, que hay como un énfasis cada vez mayor en la forma y en la presentación, a veces a expensas de la sustancia. Y es un fenómeno que yo he visto cada vez más en los últimos años en conferencias, eventos, que hay un aumento de la popularidad por todo esto del presentador que es el performance artist, ¿no? El que canta, el que baila, el que hace comedia musical, el que recita. Y esto está bien, no digo que esté mal, pero bueno, esto antes estaba como en los fringes de la conferencia, abriendo la Está bien si conferencia. tiene sustancia. También si tiene sustancia, tal cual. O Si sea que eso, tal cual. si Si es tiene vacío, sustancia, si no no. la tiene, ahí es el problema, ¿no? O cuando es más forma que solo sustancia. Entonces, ves que antes abrían y cerraban la conferencia, lo ves en todos los slots, lo ves como que está, viste, llena sala. Y entonces a mí me hace hacer preguntas acerca de la capacitación, la conceptualización de capacitación docente que se está promoviendo como entretenimiento, ¿no? ¿Y por qué los docentes vamos a buscar entretenimiento a las conferencias, a los eventos, en vez de ir al teatro, al cine, quedarme en mi casa y mirar Netflix, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que queremos ser entretenidos, en vez de interrogados, cuestionados, que una charla que realmente me haga pensar. A veces tenés Es que cinco. ahí también está como cada uno concibe, ¿no? El entretenimiento. Mm, Porque para mí, a mí si me haces pensar, me entretenés. O sea, para exacto, mí me entretiene lo que me hace pensar. exacto. Y después también yo lo que noto con esto que vos estás diciendo es pensarlo en términos como de commodity, ¿no? De cómo se mercantiliza eso, pues, digamos, lo que yo estoy transmitiendo, porque te lo estoy vendiendo y vos te digo una actividad y te la estoy vendiendo, te estoy vendiendo la actividad, pero no te estoy diciendo que esa buena práctica tiene un marco teórico, entonces te cuento el marco teórico, y entonces vos podés generar tu propia actividad futuro. Entonces lo único que hice fue venderte o mercantilizar ese, en el mejor de los casos, ¿no? Porque a veces ni siquiera hay una buena actividad, pero digo, a veces es solo una buena actividad. Y una buena Exacto, actividad no alcanza para hacer exacto, formación continua, porque creo que exacto. tiene Pero que haber un mira, marco detrás. exacto. Para darte un ejemplo de un contenido que a mí me preocupó un poco, no sé, escuchaba días antes de una conferencia que un grupo de una asociación decía, bueno, vamos a hacer un podcast de qué música está escuchando el presentador X para preparar su conferencia. A mí no, ¿qué me interesa la música que escucha X? A mí me interesa lo que X piensa. Entonces, y que eso se vaya promoviendo me preocupa un poco. Es lo que dice Darío Vanegas. Y él dice que hay una diferencia entre entertainment e engagement, que el aprendizaje, la capacitación, la educación tiene que engage. Eso puede ser entretenido o no, porque a veces el aprendizaje no es entretenido, es hard work. Y en algún punto pensar da dolor de cabeza a veces. Entretiene, pero a veces básicamente es esto, ¿no? Es
sí, cómo conceptualizo lo que es aprender, ¿no? Y capacitarme. Eso es lo único que te diría, que me parece que hay una tendencia que me preocupa un poquito últimamente. Sí, sí, Pero el resto me parece comparto que absolutamente la preocupación. La viene comparto. para agregar. Yo creo que la gran mayoría es agrega y beneficia. Bien. Silvana, te agradezco muchísimo, enormemente esta No, gracias a vos. conversación. Fue riquísima, creo que a la audiencia realmente la has hecho pensar y las has llevado a pensar un montón de cuestiones que tiene que ver con nuestra formación profesional continua. Al menos a mí me hiciste pensar un montón de cosas. Así que te Muchas gracias. agradezco mucho y bueno, No, seguimos en contacto y seguimos charlando. que así sea. Muchísimas gracias a vos, ha sido un placer absoluto. Y te escucho. Un beso Bueno, enorme, Mariano, y gracias. muchas gracias.